Cuando usted me diga luz, cámara, acción, yo muevo. Acción, Ahí está. Listo. acción. Ahí está. Bueno, bien. Hoy lo que vamos a ver es la ley de acceso a la información pública, ¿sí? Vamos a hacer un par de observaciones al respecto. Esta ley es de alguna forma, viene, ¿no es cierto? Eh, Muy hermanada con el Instituto del Habeas Data, ¿sí? Por un lado tenemos esta ley que de alguna forma y sintéticamente prescribe que toda la información que tiene el Estado pasa a ser pública, y el Instituto de la un instituto que nos permite a los ciudadanos saber cuál es la información que tiene de nosotros el Estado, ¿sí? Dos cuestiones también, como salvedad. De ambas, tanto de la Ley de Acceso a la Información Pública como de Habeas Data, sí, les vamos a dejar unos artículos como para que sean de apoyo a lo que demos aquí en la clase, ¿verdad? Sobre todo, básicamente, porque aquí lo que vamos a ver es el texto de la ley, más allá de que esta es afortunadamente un instituto jurídico mucho más amplio, ¿sí? Que el otorgamiento de un derecho constitucional que funciona de forma individual o colectiva, pero tiene una raigambre, llamémosle política, de democracia. Tiene principios que el legislador quiere que nuestro sistema democrático funcione con este tipo de principios. ¿Y qué es lo que sucede? La información como tal tiene dos cuestiones. Primero, y desde el punto de vista histórico, la información pública es un viejo instituto pensado siempre para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿sí? A punto tal que este, no se concibe un sistema que pueda ser democrático sin que los ciudadanos tengan acceso a la información, sobre todo a la información que tiene el Estado, ¿sí? Y cuando habla de información pública es porque esta ley, toda la información que tiene, la convierte en pública, con las excepciones que establece en su texto, que después vamos a ver también cuáles son. De modo tal que este es un instituto que responde básicamente a principios en las democracias modernas, ¿sí? De que básicamente se requiere no solo el desarrollo de la cuestión pública, sino además requiere que los ciudadanos, sí, tengamos un determinado comportamiento, un determinado compromiso, y para ello es necesario que podamos tener acceso a la información del Estado. Esto es un poco y de alguna forma la naturaleza de derecho como derecho constitucional, ¿m? Que reglamenta esta ley. Que ahora después vamos a ver, a partir de la reforma de 1994, ¿sí? Este instituto queda en el texto constitucional, y esta ley lo que hace es reglamenta aquel derecho contenido en la Constitución Nacional, ¿sí? Con estos alcances y con este objetivo que enuncia, más los principios en el artículo primero, la ley, ¿sí? Y venía diciendo esto del compromiso ciudadano, es básicamente promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas del Estado en forma democrática, y a su vez
extiende brindando la información y poniéndola arriba o al acceso de todos los ciudadanos, es una ley que tiende a la transparencia en la gestión pública. Y créanme que funciona y bastante bien, ¿sí? Es decir, hoy en día cuando los ciudadanos requerimos información del Estado, lo que hacemos es compelemos al funcionario a que nos ponga la información requerida, ¿sí?, a nuestra disposición. Y yo les voy a ir después, ahora, a medida que vamos viendo, señalando determinadas cuestiones que son bastante novedosas de esta ley. ¿Sí? Epa, ¿qué pasó acá? Principios, aquí viene así. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con los principios? Dos cosas. La primera es una cuestión de logística entre ustedes y nosotros los profesores. Nos gusta en general cuando preguntamos en los exámenes de los 15, 17 principios que vamos a ver ahora, que mencionen 5 y desarrollen 2, lo puedan hacer. O sea, esta es una cuestión de logística entre la profesora Coringrato y yo y ustedes. ¿Sí? Esto es como primer arranque de que a esto prestenle atención porque se los preguntamos. Sí, mire así, y en este formato, mencionen 5, son 15, así que 5 es un tercio y desarrollen 2, de 15 es para que aprueben la materia. Y nos gusta que ustedes puedan responder. Y la segunda cuestión es una cuestión jurídica. Estos principios de esta ley, gran parte de ellos se basan o también están receptados en las leyes de procedimiento administrativo del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay un gran, a punto tal que la ley lo define, ¿sí? Suele haber una gran confusión entre lo que es el dato de la información, el dato como información, y lo que es el documento como información. ¿Sí? El documento es básicamente procedimiento administrativo, mientras que el dato ya van a ver cómo lo vamos a definir como el contenido. ¿Sí? Pero inclusive el dato lo genera a veces el Estado. Entonces vamos a ver estas dos cuestiones también. Por eso en los principios son tan hermanados con los principios del procedimiento administrativo. ¿Sí? Uno de ellos, y el más importante, es la presunción de publicidad, ¿sí?, que asume la información que tiene y produce el Estado en esta ley. ¿Sí? Por supuesto que tiene excepciones previstas, que también las vamos a ver, ¿eh? Pero el primer principio es la presunción de publicidad de la información del Estado. ¿Sí? Transparencia y máxima divulgación. Es decir, la accesibilidad, y en esto el Estado juega un rol fundamental. De nada sirve que nos ponga a nosotros la información en programas de altísima complejidad que para acceder haya que ser ingeniero. Básicamente no estaría cumpliendo con la función o el rol que tiene el Estado. De modo tal que la accesibilidad es uno de los puntos fundamentales para esta ley. ¿Por qué? Porque la accesibilidad hace a la máxima divulgación. Y la máxima divulgación obviamente hace a la transparencia que tiene que tener la totalidad de la gestión administrativa y política del Estado. ¿Sí? En cualquiera de sus tres poderes. En cualquiera de sus tres poderes. ¿Estamos? U órganos que ejercen el poder. El informalismo, y esto es un tema importante, sobre todo en dos cuestiones. Primero, porque no se nos puede exigir al momento de peticionar una forma determinada. A diferencia, por ejemplo, en la justicia. La justicia, yo cuando voy a peticionar por un derecho, tengo una forma preestablecida por ley. Pero además,
la forma incluye el patrocinio letrado de un profesional, mientras que aquí la ausencia de patrocinio es la nota distintiva. Yo puedo ir solo frente al Estado, sin ninguna formalidad, ¿sí? Y a mí me tienen que satisfacer la pretensión. Es decir, no pueden fundar el rechazo a mi pedido en el cumplimiento de algún requisito formal. Eso es el informalismo. ¿Mm? Es fácil todo esto, me imagino, ¿no? Yo creo que me van siguiendo, ¿verdad? Porque no leo los chats, por eso yo acá, entonces, eh, O están eh, todos muertos, desmayados o dormidos, o va todo No, que no preguntan nada. yo iba a dormir no preguntar me al duermo final, porque pero hablo. justo que cortó ahora, porque vienen son las tres primeras, tengo una pregunta sobre el punto 2, que es transparencia y máxima divulgación. Sí, Con el tema de la máxima divulgación, ¿se tiene en sí, cuenta siempre y se debe tener en cuenta las diferencias, las personas con discapacidades, las personas sí, con sí, problemáticas sí, para sí, difundirles y que llegue la información? Sí. Y ellos mismos están amparados absoluta, con la parte de informalismo, ellos mismos pueden reclamar como personas y no necesitan ningún intermediario. exactamente. En la medida, como Perfecto. dice el Código Civil, que un Mm. sujeto se puede dar a entender, hay que satisfacer su necesidad. En eso radica la máxima divulgación, en eso radica el informalismo. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a recurrir y no se nos puede fundar la negativa, ¿sí?, en ningún tipo de cuestión formal. ¿Sí? Y la máxima divulgación es básicamente eso, es la accesibilidad en toda la amplitud de su término. Porque vamos a dejar algo establecido. Si a mí me pones una plataforma en la cual yo no puedo acceder, y bueno, nada, ustedes saben que yo pertenezco a una generación de analfabetos informáticos y podemos estar muy alfabetizados en un sentido clásico, pero a mí esta revolución tecnológica ya me agarró que la tuve que aprender, ¿eh? Entonces, si Profe, ponemos esto en sistemas inaccesibles, no estamos cumpliendo con el objetivo de la ley. La ley es muy clara, ¿eh? profe, ¿Sí? ahí prendo la cámara, a ver si se me ve. Sí. Quería preguntar, con esto de las nuevas tecnologías, digamos que el Sí, Estado también debe ser responsable de brindar cursos para que los ciudadanos se mantengan informados ante los cambios y que estos puedan seguir accediendo a la información vía Internet, por ejemplo. Lo veo mucho, por ejemplo, en el ANSES que te piden muchos tramiteríos por Internet para acceder a cierta sí. información, y hay un cierto, porque acá también entra el hecho del analfabetismo tecnológico, que hay mucho analfabeto tecnológico que por cuestiones de edad o de que Me no tienen los incluyo. recursos no pueden estar. Claro, Sí, sí. No, no, a ver, dejemos Quiero, esto en claro. Sergio, Sí, sí, discúlpame. sí, Quiero aprovechar el comentario de Lourdes para decir que las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas y populares, cumplimos un rol fundamental en este sentido. Y vamos a volver un poquitito a recordar lo que veíamos en la clase 1 respecto del rol social de las bibliotecas, porque de esta manera nosotros garantizamos que toda la ciudadanía tenga las mismas posibilidades de acceder, como decía Lourdes, por ejemplo, a los trámites que exigen en el ANSES, que se conecten o que completen formularios en línea, etcétera, etcétera, que muchas personas no pueden. El lugar ideal para recurrir por ayuda, por asistencia, por capacitación, es la biblioteca pública. Ese es el claro, que tiene que estar instalado en la sociedad, entre los ciudadanos, que es el lugar natural para recurrir para este tipo ujú. de situaciones. Eso es cumplir un rol social. claro, digamos Ni que en esta hablar. instancia
La biblioteca cumpliría tanto el rol social junto de la mano del Estado para que la ciudadanía pueda acceder a toda esta información y también saber manejar todas estas nuevas tecnologías que se están brindando hoy en día, y que el bibliotecario tiene que tener el rol o el profesionalismo de siempre estar actualizando su trabajo o actualizando las nuevas herramientas para poder brindar a los usuarios, a la comunidad de usuarios, a la ciudadanía, toda esta información y siempre estar al pendiente. Ni Sí, hablar que es sí, responsabilidad de los profesionales de la información estar siempre actualizados y saber manejar y seguirle el ritmo a la tecnología. Es parte de nuestras competencias, por supuesto que es responsabilidad nuestra. Inclusive muchos códigos deontológicos incluyen artículos vinculados con esta cuestión de la obligación de los profesionales de mantenerse actualizados y capacitándose permanentemente. Pero aprovecho también para hacer otro comentario chiquitito, y es que no es correcto llamarles nuevas tecnologías. Las tecnologías de la información existen desde la década del 50 del siglo pasado. Entonces, la forma correcta es decir tecnologías de la información, no nuevas tecnologías, porque de nuevas no tienen nada. Pronto van a tener 100 años, así que no digan nuevas tecnologías ni tampoco lo pongan por escrito en sus trabajos. Ni sirve como palabra clave, porque ya lo habrán visto en la materia que corresponde, que el adjetivo nuevas hace referencia a algo temporal que luego en una base de datos pierde sentido por completo. Así que acostúmbrense a decir tecnologías de la información. Bueno, Sergio, si querés, sí, continuamos. sí. No, Mute. no, seguía con esta cuestión de que el Estado de lo que sí tiene es la obligación de la divulgación de la información y los canales de acceso a la misma. De esta forma cumple el Estado y esto es lo que se le puede exigir. Y déjenme decirles también, hay una oficina que se creó, ¿sí?, de información, que tiene con rango de director, el funcionario que está a cargo, ¿sí?, está creada en la jefatura de gabinetes, que generalmente ahí tiene muchísimos cursos sobre formación en este tema. Y en general después cada organismo además arbitra los medios necesarios para que, bueno, haya accesibilidad, ¿sí? Pero bueno, cuesta, y esto que esto de los analfabetos informáticos, con el desarrollo veloz y vertiginoso que tiene la tecnología, la velocidad con la que circula la información, realmente, bueno, nada, hay generaciones que estamos un tanto complicados con esto. Pero bueno, nada, es el mundo que hay que vivir y no es malo, salvo la pandemia no es malo. Muy bien, sigo. Quedó más o menos lo del informalismo. Bueno, el máximo acceso y esta es otra cuestión, la información tiene que publicarse y además tiene que brindarse completa, con el mayor nivel de desagregación posible, ¿sí? Y obviamente, como lo sostiene la misma ley, por la mayor cantidad de medios posibles y disponibles, porque es un poco todo esto, la accesibilidad tiene que venir de la mano de todo esto. Pues yo te puedo dar todo esto con bien desarrollado bien en plataformas accesibles, con máximo acceso, con una gran divulgación, pero si te empiezo a pedir formalismos para requerir la información, y bueno, ya te estoy poniendo trabas. Y la idea es que el ciudadano tenga acceso sin trabas, ¿sí? El mayor acceso posible a la información del Estado que se presume pública. ¿Mm? Sigo. Muy bien.
Yo creo que a ninguno de ustedes se le escapa qué es esto de, a esta altura, formatos electrónicos abiertos, ¿sí? Eh, Porque tiene que ver con esto de los accesos abiertos, ¿sí? Si voy a poner la información en plataformas pagas, no sé de qué forma estaríamos cumpliendo con los requisitos de la ley. Creo que en este punto muchos de ustedes me van a poder explicar mejor a mí en un examen que yo a ustedes acá qué es, qué son estos formatos electrónicos abiertos y qué es el acceso, ¿sí? Abierto, ¿verdad? Este, ¿qué más? Lo de disociación, eso está claro que hay partes de la información del Estado que no son públicas. Voy a poner un ejemplo común. Ustedes pueden, y la facultad tiene obligación, si ustedes requirieran, saber cuál es mi cargo, cuándo fue mi concurso, qué funciones me ha otorgado el consejo académico. Lo que no pueden nunca tener son datos de filiación míos, porque esos ya son privados. Y eso es cuando habla de disociación. La información tiene que ir disociada, de modo tal que lo que no es público esté perfectamente disociado de aquello que es público. Hoy en día prácticamente la totalidad de la información que tiene el Estado, yo creo que de nosotros los docentes, creo que hasta los sueldos están colgados en la plataforma de la universidad, lo que cobra cada docente según su cargo, ¿no? O me equivoco, Marcela, yo creo que Mira, en algún... Sí. las libranzas ya hace rato que están en formato electrónico, pero para poder acceder tenés que tener tu clave. Lo que sí Hasta ahí sí. Lo que sí están de acceso libre, por ejemplo, en el sitio web de ADUM, de nuestro gremio, son las Las tablas, escalas, las claro, escalas. Entonces vos claro. podés saber con el cargo que tiene una persona y la antigüedad cuánto cobra. Eso ¿Cuánto es, cobra? Sí, hoy está, yo creo que está toda la información. Mire, me hizo recordar algo la profesora cuando habló de la libranza. ¿Por qué la libranza no es pública? Porque ya para mí es salario de vengado y el de vengado ingresa a mi patrimonio y eso es información personal mía, confidencial, que el Estado no puede divulgar. ¿Entienden esto de la disociación? ¿A qué hace referencia? Muy bien. Eh, Cuando habla de no discriminación, porque miren, eh, yo no tengo por qué expresar causa o motivo de para qué quiero la información. Y esto es porque insisto, y vuelvo a la ficha 1, y nunca hay que perder de vista frente a qué estamos acá. Y estamos frente al derecho a la libertad de expresión. Estamos frente, ¿sí?, a un derecho fundamental que es poder expresar nuestras ideas, y para ello y hacerlo libremente requerimos información, ¿sí? Entonces, lo que no se me puede a mí, ¿sí?, es exigir expresión de motivos o causas. Yo requiero la información en mi condición de ciudadano, ¿sí? Y además es la forma de ponernos a todos los ciudadanos en un plano de igualdad ante la ley, en este caso ante este cumplimiento de un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos en el acceso a la información pública. ¿Mm? Ustedes, yo, si me van parando, si ven que voy muy, las preguntas están en ligero. el chat, Sergio, después cuando terminás las leemos. Cuando terminamos las leemos y charlamos, no hay ningún problema. Eh, La máxima premura tiene que ver, obviamente, con una cuestión temporal, y esto a veces el Estado, sobre todo frente a las peticiones, se demoran años,
décadas, siglos, porque si vamos a hablar de los primeros reclamos de medio ambiente en relación a la limpieza del riachuelo hace más de un siglo, y todavía estamos tratando de limpiarlo o de dar cumplimiento, lo cierto es que el valor tiempo, la máxima premura, ¿sí? Es decir, las cuestiones deben ser resueltas con celeridad. Para eso, en general, las leyes ponen plazos de cumplimiento y lo que hay que intentar exigir son esos plazos de cumplimiento, ¿sí? Porque además, como dice ahí, la velocidad de respuesta en el acceso o en el brindar la información también tiene que ver con una utilidad. Ustedes piensen, miren, pensemos, yo quería participar o de alguna forma interiorizarme de la política sanitaria del Estado en el mes de diciembre de 2019. Nada de lo que me hubiesen dado ahí a las 24 horas serviría en el día de la fecha, pero ya no hubiese servido en el mes de abril, mayo de este año, porque la velocidad con la que se disparó el COVID y forzó al Estado a ampliar su base de camas, ningún dato respecto a la cantidad de camas de terapia intensiva que había en diciembre servía 3 meses más tarde. De aquí que la velocidad tiene que tener, tiene que ser compatible con el valor de la información. Para poner un ejemplo que todos lo tenemos muy gráfico y muy en cuenta, para casi, si uno pretende hacer un estudio, sea de investigación o sea de propuesta, propositivo, de lo que sea, sobre la cantidad de jubilados y pensionados en la República Argentina, si yo te lo pido en el mes de abril y vos me lo vas a dar en el mes de abril del año que viene, en un año no sirve la información que me diste, porque va variando día a día. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que hace a la máxima premura. La gratuidad, no siempre se cumple esto. De hecho, si vamos a pedir un informe de dominio sobre una propiedad, pagamos y mucho dinero. Hoy a la mañana casualmente creo que 1.800 pesos está el informe de dominio de una moto. Así, en esos valores estamos, para saber y para tener información. Esto no siempre, a rigor de verdad, tenemos que decir que se cumple. Hay información que el Estado, por algún motivo, no la tiene de acceso gratuito. ¿Sí? Nada, bueno. Tema de que hay que analizar esto prácticamente cada trámite o cada información que se requiere al Estado. Después, bueno, hay una cosa que está claro, vamos al control. La denegatoria a brindar información necesariamente es un recurso apelable. Es un acto apelable. A mí no se me puede negar la información, ni siquiera bien fundada, pero ya si arriba el fundamento es silencio, si es ambiguo o se recurre, menos aún todavía, ¿verdad? Es decir, la jerarquía funciona para el control de acceso a la información, la jerarquía administrativa. ¿Sí? Inclusive, bueno, esto después está muy emparentado con lo que son los procedimientos administrativos. Ante el silencio hay todo un procedimiento también que hay que cumplir, pero bueno, no es objeto de esta materia. Me interesa que se queden con este concepto de control. Ante la negativa hay posibilidad de recurrir la decisión de la negativa. Que en principio, vuelvo a insistir, no sería muy viable la negativa porque partimos de un principio de publicidad de la información.
ustedes fíjense la cantidad de principios que estamos mencionando que están en la ley y que se les pide 5, ¿no, profesora? Y que ustedes tienen que expresar 2, Bueno, más o sí, menos bien. tendrían que ¿Eh? saberlos todos, pero Bueno, si les vas a ir contando todas las preguntas que hacemos en el examen, no me doy cuenta cuál es el chiste, doctor Aguirre. que estudien los 5 que le pedimos, 6 para aprobar, que estudien eso, que estudien eso. ¿Eh? Este, muy bien. Cuando habla de responsabilidad es porque en principio el incumplimiento importa un incumplimiento a las obligaciones del funcionario y uno puede reclamar las sanciones ante el incumplimiento del Estado en la negativa de brindar información. Porque además la primer presunción que hay cuando se niega información es ya no solo se me coarta a mí mi derecho a expresar mis ideas con fundamento y con información, sino que además, ¿sí?, de coartarse la libertad de expresión, automáticamente ya la presunción de transparencia quedó al costado. ¿Sí? Porque lo que hace la transparencia es casualmente la información. ¿Sí? No que el funcionario sea bueno y me trate bien, sino es la información a la que podemos acceder de cómo es la gestión pública. ¿Sí? Bueno, la ley tiene excepciones que ahora después las vamos a ver y que ustedes imaginarán, son siempre fundadas en razones de relaciones exteriores, de defensa nacional, de muchas cuestiones vinculadas a secretos de la producción. Ahora después las vamos a ver, pero su interpretación es absolutamente restrictiva, ¿eh? Es absolutamente restrictiva. ¿Mm? O sea que, de modo tal que los límites que tiene el acceso a la información por parte de los ciudadanos, sí, son excepcionales y de interpretación restrictiva. Ahora después vamos a ver, porque hay algunas muy interesantes, que nos van a hacer pensar, sobre todo para clases futuras. Bueno, indubio pro petito siempre es un principio jurídico. En caso de duda, en una controversia se está siempre a favor del peticionante. ¿Sí? ¿Estamos en claro? Si yo tengo duda que tengo que entregar, no tengo que entregar la información, hay que entregarla porque el peticionante, en caso de duda, tiene en principio la razón. Si yo no puedo fundar la negativa en una de las incisos de la ley, la información hay que dársela. ¿Estamos en claro? Bien. Continúo. ¿Sí? Se me fue, estaba bien, estoy bien. Bien, es muy sensible, estoy estrenando máquina, tiene las teclas tan sensibles que me voy a veces 2, 3 fichas para adelante. Felicitaciones, doctor, ya tiene su máquina nueva. Sí, así es, los escucho muy bien y veo que me escuchan Excelente, bien. excelente. Así Después de que, cómo sufrimos la última vez, celebro. bueno, pero fue corregido el tema, fui, la devolví y me dieron una nueva, como corresponde además. ¿Sí? Bien. Em, Bueno, esto es interesante porque ustedes fíjense que el- la- la, no hay posibilidad de negar la información aún diciendo que el documento no está en mi poder. Porque si no está en mi poder y está dentro de mis competencias, me tengo que armar el documento y satisfacer la necesidad que se peticiona. ¿Sí? Habrá que poner el plazo, habrá que explicar y habrá que decir venga tal día y usted lo tiene. Pero la negativa no puede estar fundada si está dentro de las competencias de un funcionario en el que no tengo el expediente o el documento, no estaría dentro de las cuestiones. Que se pueda hacer
la negativa fundada en esto, ¿sí? Después está esta cuestión que subraya la ley, que yo subrayé, porque esto puede generar controversia, ¿sí? Si yo estoy protegiendo un interés que va a tener un daño que resulta mayor a satisfacer el derecho a la obtención de la información, bueno, yo podría fundar la negativa en esto, pero no estaríamos dentro, me parece a mí, de algo que esté ajeno a un litigio e importante, ¿sí? Si ustedes quieren un ejemplo de este punto de la ley, bueno, yo la verdad que sería un tanto complejo que ustedes si yo fuera, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Yo soy un funcionario, imaginemos, de YPF y ustedes me piden información en relación a la capacidad o no de extracción de petróleo de un determinado pozo ya perforado. Yo no sé qué priva más ahí. ¿Qué tipo de interés público priva ahí? Si el interés público de la información o el interés público de preservar determinados datos que hacen a una cuestión de Estado. Y estas son a veces las cuestiones finitas en las que se ingresan en esta ley. Pero la verdad es que para la mayoría de los ciudadanos requerimos información bastante menos sensible que la del ejemplo y mucho más fácil que la del ejemplo. Y lo que hay que tener en claro es que el Estado no nos la puede negar como principio. Lo demás son cuestiones muy ya más de laboratorio, más para otro tipo de relaciones, ¿sí? Después, bueno, la buena fe, que es algo que debe primar en todo tipo de relación jurídica público-privada, y estamos en claro que buena fe de ambos lados. Buena fe tanto por parte del peticionante en no reclamar para provocar el litigio cuestiones que sabemos que no se pueden y el funcionario cumplir con la función y entregar la información. La buena fe es algo que es ese obrar con diligencia, obrar dentro de la diligencia que la ley nos impone y nos pide, ¿sí? Básicamente esa es una definición muy sintética de buena fe y esto hay que tenerla. La buena fe es algo que impera a lo largo de toda esta ley, ¿sí? Ahora bien, ¿vieron ustedes cuántos principios informan esta ley? Bien, no se los voy a reiterar, pero estudienlos. Sí, muy bien. Veamos qué comprende esta ley y este derecho de acceso a la información. Yo les pongo la ley, ahí ustedes van viendo y vamos charlando y van anotando las preguntas y las intervenciones que ustedes quieran. Sí, pero ustedes fíjense que comprende desde la búsqueda, ¿sí?, al acceso. Van viendo todo eso de ahí, ¿no es cierto? No quiero repetir porque no tiene sentido, quiero pasar a hablar de otra cuestión. Es decir, lo que la ley busca es que yo, como ciudadano peticionante, tenga de la información la mayor libertad para poder manejar esa información, poder tratarla. ¿Sí? Yo tengo que tener la mayor libertad de acceso y de tratamiento de la información. ¿Sí? Por supuesto que está claro que si con la misma ocasiono de mala fe un daño, después me haré cargo de las consecuencias. ¿Sí?
pero en principio ustedes fíjense que yo puedo con la información no solo reutilizarla, digamos, pongámoslo así, la información pública que tiene el Estado no está sujeto a ningún tipo de restricción de derecho, protección de derechos de ningún tipo en cuanto a su uso. La puedo reproducir, la puedo dar, la puedo repetir y tengo que poder tener la mayor libertad posible de su uso, ¿sí? Y bueno, eh, y este es el otro principio que ya lo habíamos mencionado, que esta ley convierte en pública toda la información del Estado, y después acá habla de los sujetos alcanzados por esta ley, porque vamos a ver que también esta ley menciona cuáles son los sujetos obligados. Y yo ahí en el apunte que les vamos a dar, hay muy notable cómo se desarrolló esta ley en Sudáfrica, por ejemplo, donde avanzó no solo al sector público, avanzó a los privados también. Porque los privados, eh, y nosotros aquí los denominamos registros de peligrosidad, tienen también información de los privados, y a los cuales tenemos derecho a acceder. El problema es que tenemos nosotros algún tipo de nebulosa en la información, en la legislación. El caso sudafricano avanzó, y avanzó sobre las sociedades privadas, y obliga a las sociedades privadas a tener pública su información. Y eso es muy interesante también. Pero bueno, después está en el apunte y por supuesto después quieren desarrollar ustedes más, tendrán que hacerlo ya por su cuenta, porque un poco escapa esta materia, aunque habríamos que ver. Hay unas definiciones que tiene la ley que para ustedes son de sumo interés siempre y en realidad para todos, y yo un poco se las mencioné al principio. Pensé que alguno me estaba preguntando. Y Chicas, que yo... mutense, por favor, Betiana, mutense todos, por favor. Que son estas dos cuestiones que no hay que confundir. No hay que confundir la información pública, el dato, con el documento. Y ahora aquí vamos a ver por qué. ¿Sí? Un poquitito. Más allá de de una suerte de definición que tiene la ley, que es muy importante en cuanto a lo que es el dato, después la ley es muy minuciosa también en lo que es el metadato y demás cuestiones. Y hace también una definición de documentos para nosotros. Ustedes piensen lo siguiente, y ustedes, por eso yo digo, a veces cuando hablo estamos en una generación compleja a veces entre analfabetos informáticos, para llamarlo de alguna manera, y habernos educado en principios que hoy están totalmente superados y que han sido totalmente dejados de lado, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros estudiamos y ejercimos el derecho administrativo en nuestra profesión, pensando que los documentos primero no eran de uso público, segundo, para reclamarlos había que tener un interés legítimo, un derecho subjetivo afectado, es decir, yo tenía que acreditar cuál era la lesión de mi interés para reclamar un documento público. Y ustedes fíjense que yo hoy estoy aquí sentado explicándoles todo lo contrario. Ni tengo que acreditar legitimación activa alguna, como primera medida. Tengo acceso a todos los documentos que hayan sido generados por los sujetos obligados a cumplir esta ley. Y estoy hablando del documento. Por supuesto que lo que nunca voy a poder tener acceso es a los originales. Eso está claro que no. ¿No es cierto?
pero ya sea al dato como información o al documento que lo contiene, a ambas cosas tengo derecho de acceso. ¿Sí? Fíjense hasta dónde esto afortunadamente ha avanzado, porque esta ley realmente coloca a los ciudadanos a partir de la reforma de 1994 con este derecho y después del año 2015, creo que es 16, su sanción, 17 es hace poco, no hace mucho esta ley nueva que reglamenta, realmente nos coloca frente al Estado, primero hace al Estado mucho más democrático y segundo a nosotros nos coloca en un plano donde también de alguna forma nos obliga a tener una calidad de ciudadano acorde al desarrollo del Estado y acorde a las pretensiones que debemos tener de una sociedad democrática. ¿Sí? Realmente ha sido un avance. Sí. Perdón, que interrumpa. No, que muchas veces pasa también por el desconocimiento del ciudadano a tener acceso. Considero que no todos saben que tienen acceso, por ejemplo, a los gastos que tiene el municipio. Tenemos acceso a eso y quizás mucha gente no lo sabe. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de conocimiento del ciudadano, de sus derechos. Con la falta, sí, es cierto. Es cierto. En este tema, mirá, esto es una cuestión muy compleja. La Constitución presume que la ley es conocida por todos. ¿Sí? Presume esto porque presumir lo contrario sería prácticamente, imagínense ustedes, sumirnos en un caos en el cual yo, ante el incumplimiento de la ley, podría esquivar la sanción tan solo diciendo que no la conocía. Eso es una primera cuestión que siempre hay que tener en cuenta. En punto a legislaciones de este tipo, el Estado hace sus esfuerzos. Yo en esto debo decirlo, sobre todo, vuelvo a insistir, si ustedes buscan en Internet van a tener acceso a la Oficina de Información Pública y van a ver todo lo que allí está y se hace. Pero sí es cierto que se debiera dar a esta ley muchísima más divulgación por parte de los estados, sobre todo de los estados provinciales y de los estados municipales. Pero también digamos que las provincias en materia de acceso a la información pública no han avanzado al mismo nivel que lo ha hecho el Estado federal. ¿Sí? No han avanzado al mismo nivel. No obstante, se aplican los principios, está en la Constitución provincial. Y sí, tal cual como vos decís, Lili, es así. Se debiera divulgar mucho más este tipo de legislación. Sí, absolutamente. Sobre todo porque en el espíritu de la ley es mejorar la calidad de participación del ciudadano a través de la expresión libre de sus opiniones, ideas, y para eso requerimos estar informados. ¿Sí? Más allá de la prensa, paréntesis, más allá de la prensa, siempre conviene estar uno informado. ¿Sí? Y hoy, insisto, si hoy ingresa uno a las áreas del Estado, está la información. Yo quiero saber cuántos dólares salieron hoy de la reserva del Banco Central, está publicado en el Banco Central mañana. ¿Me explico? Sí, por poner un ejemplo. Y creo, si quiero saber cuántos, porque estoy realizando un estudio, quiero saber cuántos alumnos tiene la universidad, creo que está publicado en las páginas de la universidad. Ahora, para que sea útil también tenemos que volver a las primeras fichas, la accesibilidad. La accesibilidad, formatos fáciles, formatos eficientes,
Eso es así, si no, tampoco sirve. ¿Mm? Entonces son cuestiones que van combinadas y de la mano, ¿verdad? Este, hay legitimación activa, y esto es un poco lo que yo me adelanté hoy. Este, no hay, la ley de procedimiento administrativo nos dice que para ser parte en un expediente administrativo, y esto se cumple, esto créanme que es así, hay que acreditar el interés legítimo o el derecho subjetivo afectado. En esta ley, no. Yo pido información de cuántos enfermeros tiene el Hospital Internacional General de Agudo y me la tienen que dar como ciudadano. Porque no es una información sensible, porque es una información que el Estado, de hecho, debe estar colgada seguramente si ingresamos a la página del, del hospital. ¿Mm? Y es un poco eso. Vamos a ver qué sujetos están obligados por esta ley, que es una ley, insisto, nacional, ¿sí? Como ustedes ven en el inciso A, es la totalidad del órgano ejecutivo, ¿eh? ¿Estamos claros? La totalidad del órgano ejecutivo a través de la administración pública centralizada y descentralizada. En los órganos descentralizados está la universidad, por ejemplo. La universidad es un órgano descentralizado del Estado. Los órganos descentralizados son aquellos que tienen personería jurídica, tienen la capacidad de contraer derechos y obligaciones. ¿Sí? Y bueno, y como ustedes ven, incluye a las instituciones que responden a la seguridad social, que son siempre instituciones altamente complejas. Pero bueno, yo debo decir algo respecto de tanto ANSES como PAMI. Primero trabajan con un público como yo, con ciertas dificultades de acceso a la informática. Ya por cuestiones de edad, ustedes vieron lo que... No obstante eso, debo decir que hacen esfuerzos ingentes por poner en conocimiento de todos la totalidad de los planes, beneficios y cosas que hay a disposición. Pero bueno, no es, ustedes vieron que no es posible a veces cumplir. Pero bueno, nada. Hay que hacer el intento, hay que seguir haciéndolo y seguir exigiendo a los funcionarios que arbitren todas las medidas para que los ciudadanos podamos tener acceso a la información. ¿Sí? Como ustedes ven, al Poder Legislativo en su conjunto, de modo tal que ni siquiera un diputado me puede decir que no por el hecho de ser diputado, si yo le pido información. Y de hecho la Cámara de Diputados en ese sentido y la de senadores, si queremos saber qué diputados van, qué diputados no acusan presente, cuántos proyectos presentó un diputado. El otro día estaba escuchando un informe porque está publicado, hay un senador que hace 20 y pico de años es senador y habló solo 30 minutos en 20 y pico de años. Es interesante cómo uno se puede ir dando cuenta. ¿Por qué esto hace a la transparencia y por qué esto mejora la calidad del ciudadano? Porque tal vez, y como decía hoy Lili, era creo, si todo el mundo tuviera más acceso a esto, tal vez dejara de ser diputado en la próxima elección, porque la verdad que 20 años de hablar 30 minutos es un tanto complejo. Pero toda esa información está y es útil. Y antes no estaba y hoy está. Y hay que utilizarla. Al Poder Judicial de la Nación comprende y de ahí para abajo la totalidad de ministerios. Ustedes fíjense, si estamos hablando del órgano ejecutivo,
Sí, de toda la administración pública. Si estamos hablando del Poder Legislativo en su conjunto y del Judicial, bueno, después hay algunos que están, ¿por qué expresamente mencionados? Bueno, eh, la verdad que el Consejo de la Magistratura no tendría por qué tener ningún tipo de información, no tendría por qué tener ningún tipo de información eh, de alguna forma limitada en su acceso. Entiendo que el Ministerio Público Fiscal sí, uno es entendible que el Ministerio Público de Defensa también, ¿sí? Pues son cuestiones estratégicas, las del Ministerio de Defensa, y son cuestiones del Ministerio Público, bueno, que ellos a veces manejan acusaciones, cuestiones penales que no se pueden divulgar, al menos hasta la sentencia, por una cuestión de investigación, ¿verdad? Son esas salvedades. Pero a mí me interesa que ustedes registren los sujetos obligados al cumplimiento. Y son todos estos, ¿sí? Ustedes fíjense que las empresas y sociedades del Estado, aún las sociedades anónimas que tienen participación estatal, y acá hay una cuestión importante, porque ustedes saben que cuando el Estado retrotrajo las AFJP, se quedó con acciones de la mayoría de las empresas argentinas, al menos las cotizables en bolsa, porque todas se habían hecho pingües negocios, obviamente. Entonces el Estado rescata los fondos de las administradoras y se queda con acciones en esas empresas. Con lo cual todas esas empresas estarían también, de alguna forma, obligadas a entregar información. ¿Sí? No, después charlamos al respecto. ¿Sí? Después, bueno, obviamente la ley lo que pone es que yo podría tener acceso, ¿sí?, a las acciones que tiene el Estado, fíjense el inciso H, cuando la participación del Estado es minoritaria, pero referida a la participación estatal. Pongámoslo así, yo puedo saber qué cantidad, qué porcentaje del paquete accionario tiene sobre un determinado multimedio el Estado, ¿sí? ¿Cuál fue el dividendo que se le otorgó este año? ¿Cuánto cobran los funcionarios representantes del Estado? Etcétera, etcétera, etcétera. Pongo este ejemplo porque hubo una controversia sobre esto no hace muchos años. Muy interesante también. Ustedes fíjense que todos los permisionarios y concesionarios y licenciatarios de servicios públicos, que en general son sociedades privadas, ¿sí? O concesionarios de uso del dominio público. Un concesionario que tiene permisos para el uso del dominio público es cualquier balneario de la costa, por ejemplo. Y en todo lo que sea información referida a la cosa pública tienen obligación de entregarla. Son sujetos obligados conforme a esta ley. ¿Sí? Paso, ¿eh? Sí, estoy bien. Bueno, ni hablar que, fíjense, menciona específicamente universidades, sindicatos, partidos políticos, ¿sí? Organizaciones empresarias. Cualquier tipo de organización, aún privada, que reciba fondos públicos es sujeto obligado por esta ley. ¿Sí? Colegio de abogados. Recuerdan que era una persona jurídica pública no estatal porque su patrimonio era de los colegiados y son entes privados los cuales tienen funciones delegadas por el Estado y si reciben fondos públicos están obligados, son sujetos obligados por esta ley. ¿Sí?
¿Me siguen hasta acá? ¿Van bien? Me quedé porque vi que estaba tomando nota y, claro, yo los 2 o 3 que veo son los que mandan cómo voy por la clase. Este, pero bueno, Doctor, una nada. consulta. Sí, sí. Cuando hablamos de que están obligados a otorgar la información, ¿sería a publicarla? ¿O si un ciudadano cualquiera se presenta a pedirles información, tienen que dársela? A ambas cosas. Porque la publicidad de la información como primera medida tiene que ser accesible y estar disponible, pero si por algún motivo lo que uno quiere es algún tipo de metadato, cosa un poco más compleja, sí me la tienen que dar. Se refiere a ambas cosas, ¿sí? Se refiere a ambas cosas, sí, claro está, claro está. ¿Mm? Bueno, como ustedes ven, mencionan personas jurídicas públicas no estatales en todo lo que estuviera delegado o regulado por el derecho público o las funciones que tiene delegadas, ¿verdad? Este, yo en general, todas las, en general toda sociedad que reciba fondos públicos se va a ver obligado por esta ley, ¿eh? Cuando empezamos a atar los incisos, van a estar obligadas por esta ley. De eso, creo que es el espíritu además de la ley. Perdón, Sí, quería saber a qué se refiere específicamente con fondos públicos. que reciban fondos del Estado. Ah, bien. Subsidios, ok. Fondos del Estado, subsidios, a veces no vienen en calidad de subsidio, por eso la ley es mucho más amplia, pero uno puede recibir fondos públicos y no en carácter de subsidio, ¿sí? Sí. Sino como aporte del Tesoro. Bueno, puede haber varias figuras, pero si recibo fondos públicos, voy a ser sujeto obligado casi con absoluta seguridad. Sí, 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 es así. Puede ser, a ver, quizás estoy equivocada y nada que ver. Los colegios, Sí, ahí se me fue la palabra, que reciben Con subsidios subvención, del Estado. con subvención del subvención, Estado. religiosos, ¿no? Ahí está, religiosos, los colegios religiosos que reciben subvención del Estado. Confesionales o no, Mm, sí. Y digamos que, en determinados puntos van a ser sujetos obligados a ok. cumplir con la información que se les requiere, sí, sí, claro. Es un poco el espíritu de esta ley. Ustedes lo ven ahí. Es un poco persona, en la medida que se reciba, sí, sí, claro. Al menos por la porción pública, ¿verdad? Eh, Pensemos una sociedad de fomento que reciben subsidio, sí, la información a partir y del subsidio es pública para cualquier ciudadano. Por ahí, ¿qué se hace la asociación de fomento con los fondos de las cuotas? No sería público, sería solo de acceso a los socios. ¿Me explico? Ese es un poco el espíritu de esto. Eh, bueno, los fideicomisos, estos son ya son, fíjense, entes cooperadores. Cualquier cooperadora que reciba fondos es sujeto obligado por esta ley. Cualquier fideicomiso, que son básicamente contratos tripartitos, son fondos que se ponen con un objetivo específico. La medida que se constituya con fondos del Estado, que los hay y muchos, son sujetos también obligados por esta ley. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen Banco Central. Es muy interesante lo de los concesionarios de juegos de azar, porque esos son entes privados y están específicamente puestos aparte en esta ley. Son concesionarios, ¿sí? De una explotación que el Estado otorga en concesión y bueno, ustedes fíjense que son sujetos obligados. ¿Estamos? Y vamos a pasar a la información exceptuada. Y acá
no los voy a torturar tanto porque no, no es, a ver, como principio esencial las cuestiones vinculadas a la defensa o a la política exterior eso sí es información reservada, es información confidencial, no es información de acceso libre, al menos durante un periodo de tiempo. Después hay un tiempo donde los archivos pasan a ser de dominio público, ¿eh? Pero en principio llamémoslo que no. ¿Mm? Creo que de Malvinas todavía hay archivos reservados, me parece. Tenemos que preguntarle a algún experto. Pero bueno, estas son los primeros dos extremos que ustedes tienen que tener en claro, que son límites para el acceso a la información pública. ¿Sí? Esto así es. Ahí va. Por supuesto que todo sistema, toda información que pueda poner en riesgo el sistema financiero o bancario también, pero esto, hoy prácticamente el sistema financiero tiene la casi totalidad de esa información pública. Creo que hoy se puede saber casi en tiempo real la cantidad de depósito en pesos o en dólares que tienen las entidades financieras, el encaje bancario. Esto hoy creo que ya está prácticamente, es una información que está prácticamente en línea, ¿sí? Pero bueno, nada, cualquier información que pueda poner en riesgo esto, y yo creo que en este punto se está refiriendo más que nada a sistemas informáticos y demás cuestiones, está claro que son de acceso restringido. De acceso no, son prohibidos, claro, sí, no, no estaría dentro de esto. Y ustedes fíjense esto, qué notable. Los secretos industriales. ¿Sí? Y esto es notable porque una de las cosas que hace la ley de patentes es poner publicidad sobre la cuestión, sobre la patente industrial. Sin embargo, determinados aspectos son considerados reservados, no se ponen a información, como determinadas cuestiones comerciales, científicas, no se ponen, ustedes piensen, Argentina acaba de poner un satélite en órbita de comunicaciones. Lo que es de información de acceso a eso, está de suyo que está en las páginas, uno puede acceder, puede tener mucha información. Lo que no van a tener son cuestiones científicas, claves de acceso y demás cuestiones, no son de acceso público por una cuestión obvia. ¿Sí? Estas son las excepciones que uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Por supuesto que todo lo que es protegido por el secreto profesional, pero miren, yo también les voy a decir esto. Dos cuestiones. Primero, los dictámenes de los servicios jurídicos, salvo que el funcionario lo pida como restringido, son públicos. Y es más, el del Procurador del Tesoro de la Nación, hasta hay jurisprudencia obligatoria, así que también esto hoy está casi, la ley deja una puerta abierta porque si, a ver, yo estoy en una controversia con el Estado, no puedo tener acceso a cuál es la estrategia del Estado en la disputa conmigo por el derecho. Pero vuelvo a insistir, con posterioridad todo esto se abre, ¿eh? Esto es así. Ahí va. Bueno, por supuesto, las informaciones que contienen datos personales, que esto ya lo vimos. Cualquier información que pueda ocasionar un riesgo de vida hacia las personas. La información judicial, a partir de que sentencia es pública, y lo anterior está claro que, por supuesto, eso es solo de acceso a las partes.
y a veces ni a las partes, ¿sí? Menos al público. Así que, muy bien. Una consulta, por favor, Sí, con respecto a esto. sí. Yo no sé si se publica o no cuando, por ejemplo, un agresor obtiene la libertad, en el caso de violencia de género o demás. Bueno, O sea, ¿debe ser informado eso? Una vez damos que por ya... concluida la clase acá, Marcela, que ya es la última fecha, así paso a contestarle si querés a los chicos Sí, y nos dale, quedamos charlando. también hay algunas Sí, preguntas que iban haciendo en el chat, así sí, que por eso. Yo ya esta es la última contestale, ficha y me parece que está bien ahí. bueno, Y contestale a ya nos Rosana quedamos. No, y no, sí, dejo de grabar entonces, Sergio. sí, sí, absolutamente, porque ya, digamos. Bueno, mira,